su sentir, para comprender, Padre, lo que hoy me has permitido preparar para compartir con ellas. Te doy infinitas gracias por darme la oportunidad, Señor, de ser yo quien comparta. Te pido, Dios, que me ayudes, que me permita, Dios, poder presentarle, Señor, todo lo que encontré de la joven soltera. Te pido, Padre, que seas tú quien tomes mi vida, que tomes, Padre eterno, mi sentir, mi pensar, Padre, que sea tu Ruja Code, Padre, direccionando mis palabras, que sea tu sabiduría, Dios, en medio de este tiempo, y que, Señor, si bien me he preparado, también que seas tú usándome en este espacio. Señor, gracias por las capacidades que me has dado, pero sé que en este instante, Padre, necesito más de ti que nunca. Te doy infinitas gracias. En tus manos coloco esta enseñanza y te pido, Dios, que todas podamos ser edificadas. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, amén y amén. Bueno. Momento. Aquí está el propósito de nuestra enseñanza. Antes de decirles que la temática de la joven soltera es algo que nos llega a todos, porque todas fuimos jóvenes, ¿verdad? Bueno, todas fueron jóvenes, en este caso yo estoy siendo joven, me encuentro aún en esta etapa, y sé que de pronto las que están aquí, que ya de pronto son madres, son abuelas, también sé que va a ser muy enriquecedor y de mucho beneficio, porque están en ese proceso de acompañamiento, ya sea a sus nietas, a sus hijos, a un primo, incluso a un vecino. Entonces sé que va a ser muy interesante para todas. El propósito es reflexionar sobre el papel, las responsabilidades y valor de la joven soltera según el plan de Elohim, reconociendo los desafíos entre el pensamiento bíblico y la cultura contemporánea. Además, rescatar el valor que la escritura da a este tiempo de la vida. Vamos a intentar mirar o rescatar algunas responsabilidades que la joven soltera asumía desde esta etapa, y reconociendo que es el Señor quien ha trazado un plan para cada etapa de nuestra vida. Y hacer un paralelo entre el pensamiento contemporáneo nos va a permitir entender y rescatar de todo lo que podamos aprender hoy, algo que nos permite incorporarlo a nosotros, ¿verdad? A nuestro actuar cotidiano. Vamos a seguir. Bueno, estaremos revisando en un primer momento las etapas del desarrollo, que las plantea el libro que usamos de base para este estudio, ¿verdad? De Isha. Entonces vamos a estar mirando las etapas que allí presentan, luego la relación que tenía la joven soltera con el entorno, algunas características, el paralelo entre el pensamiento contemporáneo, una aplicación reflexiva a nuestra vida y, pues, por último, algunas conclusiones a las que podemos llegar. Etapas del desarrollo. En el libro tocaban la infancia. Yo en un momento no sabía si traerla o no, pero al final decidí hacerlo, porque para llegar a la juventud, ¿verdad? Si saltó a la juventud, a la juventud, está bien, hay que pasar por la infancia. Y este término en hebreo es Yaldut, Yaldut viene de Yelet, niño, y designan a niñez o infancia, la etapa de inocencia y dependencia. Aquí en Proverbios 22:6 es un tiempo de preparación inicial para la vida. No sé si me ayudan a buscarlo, lo busco por acá para leerlo. Sí, quien desee participar, que levante la manito para que podamos apoyar a Sari con los textos. Sí, por favor, Proverbios 22:6. Bueno, aquí dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vemos de que aquí en este momento, en esta etapa, los papás aún tienen un papel muy significativo para con la formación. Dice: instruye al niño en su camino. Entonces vemos de que es una etapa formativa, es una etapa de preparación, y en la infancia es donde se podría decir que se cimentan esas bases que nos permiten construirnos, ¿verdad? Como seres a nivel integral. Creo que cada área
se estimula, se fortalece, se potencia desde la infancia. Y una parte muy, muy importante, que es la que quiero resaltar aquí, es la etapa de formación, pero de pronto no una formación secular, sino que cuando sabemos de que Proverbios cuando dice instruye al niño en su camino, se refiere a que desde muy pequeños tengan la capacidad de comprender las instrucciones divinas que el Señor nos da por medio de su Torá. Entonces, para tenerlo claro, esa etapa de formación, pero enfocada mucho más a esa formación espiritual. Y bueno, luego la adolescencia, que es la que hoy nos compete como jóvenes, ¿verdad? Que estamos estudiando a la joven soltera, que es Narut. El término Nar puede referirse a un muchacho, muchacha o joven en crecimiento. Narut es la adolescencia, un periodo de transición. Esta palabra me llamó mucho la atención porque cuando transitamos de algo implica un cambio. Entonces, estamos en la infancia, pero luego llegamos a la adolescencia y allí deben de haber cambios, porque por algo está esa palabra de transición, y transicionar es cambiar de algo que veníamos haciendo para integrar otras formas hacia la madurez. Entonces vemos que ya vamos a dejar de ser de pronto niños, vamos a pasar de ese periodo de inocencia, porque sabemos de que bueno, de pronto no es un periodo de inocencia de que es que el niño no sabe, no, sino es que está más dispuesto a que lo guíen, a que lo orienten, está mucho más dependiente de sus padres. Ya cuando empezamos a la adolescencia ya nos vemos un poco más maduros, ya queremos alcanzar un poco más de autonomía, que de hecho van a ser características que vamos a reconocer en medio de este estudio. Entonces, un periodo de transición hacia la madurez en el que se despiertan nuevas responsabilidades. Entonces, aquí ya vemos que esta joven tenía responsabilidades y se reconoce progresivamente la autonomía. En la escritura, la Narat, joven doncella, era reconocida como alguien con valor, llamada a la pureza y a la responsabilidad. Vamos a buscar Génesis 24:12, a ver qué nos dice. Yo lo tengo, hermanita. Listo. Palabra del Eterno. Génesis 24:16. Y la doncella era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Esa, hermanita. Amén. Luego pasamos a la relación con el entorno. Aquí estos puntos son muy, muy importantes porque vemos que en ese momento se le exigía guardar su virginidad. La virginidad era un signo de honra personal, familiar y comunitaria. ¿Alguien me ayuda con Deuteronomio 22:20? Si quiero lo leo, también lo tengo aquí, hermanita. Listo. Palabra del Eterno. Mas si este negocio fue verdad, que no se hubiera hallado virginidad en la joven. Mas si este negocio fue verdad, que no se hubiera hallado virginidad en la joven. Solamente eso. Sí, y creo que es donde dice la parte de que luego se debe apedrear, ¿verdad? Yo lo leí, me imagino que era hasta el 21, pero bueno. Aquí dice, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrarán con piedras, los hombres de la ciudad, y morirán, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. Bueno, entonces vemos de que a causa de este factor de la virginidad, o de esta condición más bien, vemos esa consecuencia que tenían en ese momento, listo. Entonces más adelante vamos a analizar un poco sobre este tema con la actualidad, pero vamos a tener claro que entonces a esta joven soltera que estamos estudiando hoy, que es la joven que nos muestra, ¿verdad?, la escritura, vemos de que la virginidad era muy bien valorada y de mucha importancia, ya que refleja la importancia del cuidado del cuerpo como templo. Entonces es muy, muy, muy importante porque vemos de que ya no es un tema de pronto no sé, de hacerlo porque quiero estar así, no, sino es que vemos de que eso trae trae como un resultado, y es que nosotros somos templos del Señor, ¿verdad? Y si bien guardarnos en la virginidad nos permite cumplir de cierta forma
con esa parte cuando dice de que nosotros somos templo del Señor. Entonces, más o menos es. La otra es, tenía cierto grado, bueno, aquí. Podría expresar su afecto con recato. La joven también tenía formas de expresar, tenía sentimientos de forma recatada y poética. Creo que Cantares es un libro que nos permite ver esa libertad que tenía la joven de expresar ese erotismo, ¿verdad? Cantares es un libro donde se habla de besos, de mirar, de abrazos, de si me tocares, o sea, es un libro que permite demostrar que también había espacio, que las jóvenes tenían espacios para expresar sus sentimientos, que en ningún momento eran reprimidas, sino que también lo podrían hacer, pero había una condición, y esa condición era que lo debían hacer con recato, y cuando hablamos de recato es que listo, yo expreso mis emociones, pero no paso un límite más allá, de tal forma de que ya trascienda eso que ya podría ser llamado pecado. Listo, entonces creo que Cantares es un libro de eso. En Cantares 2.29 lo podemos mirar. Esto muestra que la belleza, el deseo y la atracción no eran negados, sino regulados con recato y dignidad. Pero entonces, la misma palabra era entonces quien regulaba eso, ¿verdad? Quien establecía esos parámetros. Y estas mujeres, estas jóvenes, que me imagino dispuestas, instruidas desde su infancia por sus padres, y también producto de del mismo contexto social, se veían o tenían la capacidad de expresar de esa forma su afecto y sus sentimientos, en ningún momento sin reprimirlo. Listo. Y tenía cierto grado de libertad para establecer lazos afectivos. Aquí recortamos la historia como la de Rebeca, en Génesis 24, del 57 al 58, revelan que la joven podía ser consultada y tomar decisiones. Entonces vemos que a ella también le dan esa posibilidad de expresar, ¿verdad? De decidir qué quiero. La familia y la comunidad la acompañaban, pero la voz de la joven era tenida en cuenta. Pero aquí la diferencia, cuando hablo de libertad, era que a pesar de que esta joven soltera entendía de que tenía la libertad para poder tomar la decisión, ella prefería que esa decisión estuviese o fuese tomada según los consejos de sus padres, de sus acompañantes, de la comunidad, de lo que pasaba a su alrededor, ¿cierto? Ustedes deben recordar la historia de Rebeca y vemos de que fue un momento donde se dialogó, ¿verdad? Donde se dialogó y finalmente, pues ya pues Rebeca tomó la decisión. Aquí hay algunas características, aunque ya hemos visto anteriormente algunas, como la responsabilidad. Era una mujer que tenía responsabilidad, la capacidad de expresar su voz, de expresar sus sentimientos, tenía valor, era llamada a la pureza. Y además de eso, por supuesto que era obediente y activa. Cuando hablamos de obediencia es que guardaba Torah. Y activa porque no era una espera pasiva, sino que actuaba con generosidad y discernimiento. Y es actuar con generosidad y discernimiento es cuando sabemos lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Cuando somos capaces de entender de que, claro, soy joven, tengo unas características, estoy en una etapa de mi vida donde me toca definir muchas cosas, donde debo tomar decisiones que me van a proyectar a un futuro, y entonces desde allí empiezo a generar una serie de acciones que me permiten de cierta forma pues ser diligente y que este tiempo no se convierta en una espera pasiva, sino que en medio de ese discernimiento, en medio de ese recato, en medio de esa prudencia, en medio de ese guardarnos, también podemos ser capaz, al igual que esta joven, de expresarnos, ¿verdad? De cierta forma también incluso de mostrarnos y de permitirnos pues también dar valor a esta etapa de nuestra vida, que incluso la misma escritura se lo da. Sensible al llamado.
Esta parte me gustó mucho cuando estaba estudiando, decía, bueno, pero ¿cómo así? Si no es que la llaman para que sea temerosa del Señor, sino que es llamada, bueno, ella es llamada a consagrar a Samuel. Ana consagra a Samuel siendo un niño. Las decisiones espirituales que se toman en la juventud moldean generaciones. Entonces, claro, cuando esta joven le consagró su hijo, ¿verdad? Cuando consagró su hijo, entonces vemos de que eso trajo de cierta forma bendiciones para ese hijo. ¿Y es producto de qué? De una decisión siendo joven. Entonces vemos que la juventud está marcada por las decisiones que tomemos, porque allí se empieza a escribir una historia de vida para cada una de nosotros. En este caso, pues, desde joven, ¿verdad? Empezamos a escribir una historia de vida. Y más cuando son decisiones a nivel espiritual que nos acercan más al Señor, que nos permiten estar mucho más cerca de Él y llevar una vida que a Él le agrade. Y que por supuesto tenemos la confianza y la certeza de que cuando eso es así, cuando tomamos decisiones, cuando de pronto intentamos poner de cierta forma algunos cercos o tomar algunas decisiones que aunque a veces no sean bien vistas por ser jóvenes, pero tenemos la certeza de que es que el Señor lo estamos haciendo no porque la sociedad nos lo diga, no porque nos obliguen, no, sino porque hemos entendido, ¿verdad? Y seguramente esta joven también entendía el significado y la importancia de tomar decisiones a nivel espiritual que le ayudaran a poder estar firme, a permanecer y a perseverar en la obediencia del Señor. Guardada en pureza. La joven era valorada no solo por su virginidad física, sino por su integridad interna. Es decir, que aunque la virginidad era algo que de gran estima, eso yo creo que en ese momento, por ser algo tan natural guardarlo, más importaba esa parte integral, ¿verdad? Esa parte interna de la persona, a pesar de que le daban valor a la virginidad. Pero aquí no pasaba un segundo plano, sino que quiero decir que no era como lo que se buscaba, el afán, no, porque era lo normal en esa época. De pronto, si pensamos en nuestros días, sabemos de que sería todo lo contrario, ¿no? Entonces ya sí tocaría mirar ese tema. Capacidad de decisión es otra de sus características. Aún siendo joven, tenía voz sobre su futuro, pero bajo cobertura espiritual. Y aquí hablo de los padres, ¿verdad? De las personas que en ese momento representaban su autoridad. Como hoy nosotros siendo joven, tenemos también que tener esa sensibilidad de poder escuchar la voz de las personas adultas, ¿verdad? Y si de pronto estamos en la congregación, pero no tenemos de pronto nuestros padres que no conocen del Señor, o de pronto nadie en nuestra casa lo es, poder consultar a otros hermanos que se convierten de cierta forma en esos padres espirituales, en esos referentes que en determinada forma nos pueden orientar, ¿verdad? Y nos pueden ayudar a tomar una decisión que sea correcta y que sea basada y pensada desde la instrucción divina, sin perder nuestra voz, porque al final de cuentas, aclaro que la juventud nos permite tomar decisiones, eso es muy, muy, muy fundamental. Y vemos que incluso la joven soltera tenía esa característica, entonces, ¿cuánto más nosotras hoy tenemos que ser capaces de pensar nuestra vida, de mirar cómo estamos, las que somos jóvenes, ¿verdad? De preguntarnos cómo estoy con mi juventud, qué estoy haciendo, ¿será que estoy todavía en ese proceso de la juventud? ¿Será que necesito hacer un alto y revisar porque es que ya se está pasando ese periodo de la juventud donde estoy escuchando, donde estamos mirando aquí, de que es el periodo de las decisiones, de las determinaciones, ¿cierto? Entonces, pensar un momentico en nuestra juventud, en ese periodo, las que son jóvenes, pues pensarnos, y de pronto las que son mamás, las que son abuelas, pensar a sus nietas, a sus primas, a las personas que tienen de pronto en su entorno que también puedan instruir y orientar. Y qué bueno sería recordar y tener claridad sobre esta etapa. Bueno, y por supuesto, si vemos de que una joven es capaz de actuar según estas características, siendo obediente, siendo activa, pero claro, un activismo que te lleve de pronto al libertinaje, un activismo que te lleve de pronto a desbordar en pasiones, no. Cuando eres capaz de el activismo que ya les comenté, entonces
que son sensibles al llamado, a la voz del Señor, que son sensibles a lo que la Escritura nos instruye cuando leemos, cuando nos acercamos a ella, que se guarda en pureza, que toma decisiones basadas en lo que el Señor nos enseña. Entonces, claro que podríamos decir que otra de las características de esta joven soltera era la sabiduría y la prudencia, ¿verdad? De esperar, ese temor que tenía seguramente del Señor. Bueno, aquí viene un paralelo muy interesante, que aquí sí vamos a detenernos un poquito más, y dice sobre el valor de la virginidad. Fue un aspecto que quise revisar y traer y mirar cómo era antes y cómo es ahora, e intentar poder establecer entonces si será que ya no lo guardamos porque es que estamos en otro tiempo, o si intentamos permanecer en eso. Dice, en el antiguo Israel era altamente valorada como signo de honra y obediencia, ya lo vimos en el texto que nos leyó la hermana Glet, y en la actualidad a menudo relativizada o rechazada como norma religiosa. Cuando yo veía esto de norma religiosa, yo decía, claro, es que lo han reducido a que solamente aquellas personas que tienen temor del Señor son las únicas que deberían guardar la virginidad, pero no debería ser así. Es un tema de mucha estima y de mucho agrado, de admirar a aquellas personas que aún sin conocer del Señor son capaces de esperar, ¿verdad? Y de guardarse en eso para cuando se decidan tener su esposo. Y si encontramos personas en la actualidad que lo hacen, que no son creyentes, la invitación es que nosotras también podamos seguir manteniendo de pronto ese pensamiento que creo yo que es importante rescatar de esa joven soltera para cuidarlo aún en estos días, para cuidarlo en este tiempo, en esta sociedad en la que estamos, donde precisamente se relativiza ese tema, donde se pone en tela de juicio, donde se cuestiona y donde se intentan argumentar de mil y una formas de que es que eso ya no importa porque lo han reducido. Listo, si bien de pronto nos podemos equivocar, ¿cierto? Porque todas nos podemos equivocar, el Señor nos guarde, pero si eso llega a suceder, poder entender que bueno, que fue un error, pero no es lo normal. Listo, no podemos relativizarlo, sino entender que es algo de mucha estima y que debería también ser un diferenciador de nosotras como hijas del Señor. La relación con los padres, dependencia y formación en el hogar. Entonces vemos que en el antiguo Israel, esa joven tal vez dependía de lo que le daban sus padres y la formación en el hogar, es decir, se dedicaba a formarse en las tareas del hogar, en los de pronto de la casa, me imagino yo el lavado, no sé, saber cocinar, que era súper importante, y esos se convertían de pronto en los factores que la iban a ella construyendo como una mujer que estaba preparada. Y por eso vemos que en la Escritura de pronto hay muchas jóvenes que son que están en una, bueno, que son jóvenes, listo, son jóvenes, pero es muy, muy temprano y no podríamos pensar que en la actualidad de pronto una chica, no sé, de 18, 17 años está en la etapa de la juventud, entonces ya está lista. No, acá de pronto vemos de que si hay historias que desde muy, muy temprano pues sí se permitía y sí de pronto se pedía la mano, pero era más a nivel de pronto de consolidar de pronto una alianza, de cuidar un linaje, que se hacían ¿cómo decirlo? Esas alianzas o esos acuerdos entre ellos, pero era más por ese tema y también porque la formación la veían desde este punto de vista, mientras que en la actualidad tendencia a la independencia temprana y además de eso pues ya nos profesionalizamos, ¿cierto? Ya no solamente nos formamos para atender un hogar, también nos formamos para ejercer una profesión que no tiene nada malo y aquí sí puedo intentar integrar estas dos miradas de ese pensamiento, digamos que antiguo y la actualidad, de pronto de como jóvenes empezar a formarnos en tareas del hogar, que es fundamental, porque si bien nosotras vamos a tener que cuidar de un hogar, vamos a tener que sobrellevar un hogar, vamos a tener que asumir con responsabilidad y como esa mujer virtuosa, ¿verdad? Esa casa cuando nos casemos, cuando el Señor nos permita pues tener hijos y organizar pues un hogar conforme a los parámetros del Señor, entonces vamos a tener que estar preparadas de cierta forma para cocinar en algún momento, de pronto no siempre, porque a veces las circunstancias de la vida nos permiten tener de pronto una mejor condición de vida, donde tenemos personas que nos apoyan o incluso podemos contratar a alguien que lo haga por nosotras y eso es, bueno, maravilloso
y también es una forma de generar empleo, ¿verdad? A otras personas y de bendecirlas también, pero es importante que también nosotros nos formemos en tarea del hogar y que no nos quedemos de pronto con el pensamiento de que no, solamente me voy a quedar con formarme a nivel profesional. No, está bien que lo hagas, está bien que nos preparemos a nivel profesional, está bien que estudiemos, está bien que pensemos desde este punto de que yo quiero ser madre, pero también quiero ejercer mi profesión, está bien que lo hagan, pero también mantener esta otra que creo que integrales serían genial para un hogar, desde esta mirada, claramente. Es la postura que tengo ahora mismo, que creo que también es importante estar preparadas de cierta forma para cocinar, para lavar, para planchar. Bueno, yo todavía no sé planchar, pero quiero aprender precisamente por eso, para planchar, para hacer cosas que son necesarias en el hogar, incluso para barrer, para trapear, que parecen cosas sencillas, pero a veces barremos y no barremos bien. A mí me pasa y después digo, ay, hay un sucio, pero bueno. Entonces, estas dos creería yo que podríamos integrarlas. El amor y compromiso. Era un proceso supervisado, con intención de matrimonio. Esta palabra, con intención de matrimonio, eso quiere decir de que es que ella no estaba probando a alguien. O sea, la joven soltera no se dedicaba a probar, no. Ella se dedicaba a intentar, a llevar, a consolidar un proceso, pero con la intención del matrimonio. No de pronto como ahora que decimos, no, bueno, vamos a intentar ser novios, no sé qué, no sé cuándo, y no tenemos un fin claro, ¿verdad? Sino simplemente, no, como hay que probar, como ya ahora todo es más libre, como ahora no se ve mal, entonces lo hacemos. Pero realmente creo que estas dos también serían súper, súper, súper importantes de mantenerlas de pronto en una balanza, ¿verdad? Y de poder cuidarnos de las dos formas, sin caer de pronto en reprimirnos, sin caer de pronto en ese de que no me voy a dar la oportunidad de conocer a alguien, no, sin caer en eso, en ese de pronto religiosidad, y sin caer de pronto en esa libertad que me lleva a romper y de cierta forma a no actuar conforme a los parámetros que el Señor nos ha dado a través de su Torá, ¿cierto? Entonces, esa supervisión, me imagino que eran de sus padres, vuelvo y repito, con la intención de matrimonio. Listo, no perder eso, que si de pronto estamos conociendo a un chico o vamos a conocer a un chico en algún momento, poder tener claro de que es que esa intención primeramente es, listo, te conozco, si las cosas se dan perfecto, vamos proyección en matrimonio, pero si no, no estar como que listo, pruebo uno, mañana otro, no, porque pues no funciona así. Y a pesar de que en la actualidad son relaciones libres, ¿verdad? Sin rumbo claro, que ya sabemos que no llevan a nada bueno. Voz y emociones. Reconocida en textos como cantares, ¿cierto? En el antiguo Israel se les reconocía la voz a esa joven soltera, tenía la libertad de expresarse, no se les reprimían sus emociones. De hecho, creo que yo analizando, yo decía, bueno, pero de cierta forma, a veces pensamos, ¿verdad? Y escuchamos pensamientos de las personas que no son creyentes, que de pronto suelen decir como que, bueno, pero si no tiene nada de malo, mira que te están reprimiendo, te están vulnerando el derecho a la libertad y un montón de argumentos que se inventan que a veces uno dice, bueno, pero ¿será que esa joven en Israel eran así o se veían así o se sentían así incluso, ¿verdad? Pero bueno, yo analizando todo esto, yo digo, tal vez no se sentían así, tal vez se sentían, como era su contexto de la época, pues lo veían como algo natural y además de eso, que se les reconocían muchas cosas importantes que también hoy se nos reconocen a nosotras en esta actualidad. La mujer podía expresar sus sentimientos con libertad, expresar de pronto deseos por alguien, ¿cierto? Pero simplemente de que había una regulación, ¿verdad? Una regulación y había un cuidado mucho más y había un temor y un nivel más de moral, ¿cierto? Que de pronto en estos días ya no es tan alto como antes. En la actualidad, a veces son silenciadas o mal interpretadas como debilidad. Yo creo que a veces acá en la actualidad, cuando intentamos levantarnos de cierta forma, así a veces puede soler, es que no estoy diciendo que así sea, pero puede soler a que entonces cuando intentamos levantarnos y hacer nos malinterpretan, ¿verdad? Entonces empiezan a decir de que es que nos ven más allá de eso. Listo, entonces hay que tener cuidado de cómo nos expresamos, de cómo nos mostramos, de cómo nos proyectamos, de cierta forma de que de pronto no seamos malinterpretadas, pero sin olvidar que tenemos esa libertad
de poder expresar nuestros sentimientos, porque somos seres integrales, ¿verdad? Y qué bueno es expresar sentimientos hacia otra persona y que también pues la persona corresponda a esos sentimientos. El tiempo de soltería era una etapa formativa y de espera activa. Una etapa formativa, creo que aquí en la soltería nos seguimos formando y no solamente como a nivel profesional, no solamente a nivel de belleza, ¿verdad? Porque solemos de pronto como mujeres, cuando estamos de pronto en esa soltería, en esa espera de ese esposo, colocarnos hermosas, lindas, arreglando, y es maravilloso que lo hagamos, pero además de esos aspectos también es una formación a nivel espiritual. Creo que en ese tiempo de soltería es donde tenemos que estar mucho más cerca del Señor, es donde tenemos que orar mucho más, es donde tenemos que meditar mucho más en su palabra, es donde tenemos que pedirle su guianza, sus orientaciones, que nos ayude a esperar, ¿verdad? A guardarnos, a ser pacientes, a tener esa capacidad de poder conocer a ese chico, pero sin pasar los límites, ¿verdad? Que nos pueden de pronto llevar a incumplir, de pronto entrar en pecado. Entonces me refiero que también además de esa formación a nivel secular está esa formación espiritual que en la soltería se debería de robustizar más, se debería de pronto de fortalecer más por medio de la oración, incluso de congregarnos, de leer la escritura, de compartir en familia y también con ese mismo chico o chica que conocemos o con la que estamos intentando pues establecer algo, poder también compartir y tener un tiempo para la formación espiritual, que es súper importante. Considerar, y bueno, en la actualidad, considerar una carga, presión por conseguir pareja, a pesar de que yo recuerdo de que alguna vez el pastor decía que las jóvenes de hoy no se querían casar, ¿verdad? No se querían casar, no querían tener hijos, pero de pronto siempre está que tienen una pareja al lado y tal vez sea por esa presión social de que es que si te ven sola, entonces te empiezan a preguntar de que cuándo te vas a casar, de que es que mira que ya eres mayor de edad, de que es que mira que ya de pronto tu amiga tuvo su novio, de que es que mira que ella ya tiene hijos y entonces empiezan a medirte conforme a los tiempos de otra persona. Pero cuando estamos en el Señor, cuando entendemos de que es que nuestra vida no corre y no transcurre al nivel de pronto de lo que es normal, de lo que se ha normalizado, cuando sabemos de que es que tenemos otros parámetros de regulación divina, entonces empezamos a pensar y a decir, no, es que resulta de que es que no es una carga, ¿ya? Y resulta de que no es que tenga que conseguir pareja, cuando sea necesario, cuando el Señor lo permita, cuando consideremos de que ya estamos preparadas y listas, que eso es súper importante, también ser muy críticas, cada una desde su juventud, desde lo que somos, ¿verdad? Ser muy crítica, ¿cómo estoy yo? ¿Será que de verdad estoy lista, estoy preparada para conseguir una pareja? Es importante analizarnos, ¿verdad? Para que no se convierta en una carga y no decidamos de pronto casarnos porque es que sí, no. Es que yo me caso porque es que ya estoy preparada, porque he decidido hacerlo, además de eso porque entiendo que es un mandamiento, algo que el Señor estipuló y por eso lo hago, ¿verdad? Que tenga razones para hacerlo y que no sea simplemente porque es que por presión que lo haga. No, podemos esperar, podemos tomarnos nuestro tiempo, pero claro, entendiendo de que cada etapa tiene un propósito, como lo dije al inicio. Cada etapa tiene un propósito, la infancia, la juventud, ¿verdad? Si estoy viendo que ya esa juventud, de que ya esa soltería, digamos que va avanzando, tenemos que ir empezando a emprender esas acciones de cierta forma, con mucho recato claramente, que me permitan de pronto pues hacer mi parte, ¿cierto? Hacer mi parte que pues ya el Señor hará la de él. Claro, sin afanarnos, porque sabemos de que los planes que el Señor tiene para nuestra vida son de bienestar y de bien. Bueno, aquí, ayer la virginidad era un valor central. Hoy muchas culturas lo relativizan. Ayer la familia guiaba las decisiones. Hoy la autonomía personal prima en muchos contextos. Y cuando yo decía esto de que esa autonomía, a veces por creernos autónomos, ¿verdad? Por creernos autónomos, terminamos tomando malas decisiones y volvemos, ¿cierto? Volvemos a buscar esa guía en la familia. Volvemos a buscar esa guía en la familia, pero ojo, que eso no debería pasarnos como hijas del Señor, como personas que conocemos de su palabra y que conocemos de pronto cómo deberíamos actuar, ¿verdad? Antes de tomar una decisión,
que después de tomarla por creernos de pronto autónomo, con esa capacidad, porque estamos adultos, de decidir, que claro, es súper, súper, súper importante, nunca, nunca olvidar esa guianza, ¿verdad? Ese consejo, así como dice, creo que es Proverbio, que dice que en la multitud de consejos está la respuesta o la sabiduría, no recuerdo bien, pero algo más o menos dice así y es importante hacerlo. Listo, soy autónoma, soy yo quien decido, pero también debo de prestar atención a lo que me dicen, ¿verdad? A lo que me están diciendo, mira que tienes que pensar esto, mira que puede pasar esto. Siempre poder prepararnos y mirar. Ayer se buscaba equilibrio entre recato y expresión afectiva, o sea, era un equilibrio. Hoy hemos desbordado de pronto esa afectividad y hemos olvidado ese recato. Hoy de pronto las chicas se abrazan a los chicos y, mejor dicho, sé que muchas de nosotros hemos visto de pronto esas situaciones en las universidades, en los centros comerciales, en los parques, a los lugares donde vamos, de que vemos de que esa expresión afectiva, a veces uno dice, claro, pero es que esto va más allá de una expresión de nuestra afectividad y emociones. Hoy se promueve la autoexpresión, aunque a veces sin límites claros, lo que les estaba comentando. Y hoy la mujer soltera es vista no solo como en espera del matrimonio. Lo que les decía, no solamente estamos solteras y nos quedamos esperando a que llegue, no, sino como alguien que va construyendo su identidad. Igual ya sabemos que el Señor nos ha dado una identidad, ¿verdad? Una identidad que nunca debemos olvidar y que conforme a ella es que debemos actuar, más que de pronto con las añadiduras, como ayer comentábamos en el Shabbat, con las añadiduras que podamos hacer parte de nuestra vida. Tenemos que intentar actuar siempre que podamos con esa identidad que el Señor nos ha dado. Como alguien con proyectos, ¿verdad? Entonces en la juventud empezamos a contemplar los anhelos que tenemos. Empezamos a pensar entonces en comprar una casa, empezamos a pensar en que debo mejorar mis finanzas, empezamos a pensar que debo comprar esto, empezamos a pensar incluso, hacemos proyectos a nivel de familia, ¿verdad? Es que voy a comprar una casa a mis padres antes de casarme, es que necesito hacer esto antes de tener un esposo, es que necesito hacer esto antes de tener un novio, entonces ya tenemos proyectos y propósitos propios. Y qué bueno que estos propósitos propios los pensemos bien, ¿cierto? Porque a veces en ese, que no está mal, pero a veces lo olvidamos y por eso lo digo. En ese propósito propio, saber de que tenemos que filtrarlo con esos propósitos que ya el Señor ha establecido para nuestra vida. Listo, es lo que quiero decir. Y bueno, por supuesto, todo esto impone un desafío actual y es poder conservar, como les decía, la dignidad y los principios de la Torá en medio de una cultura que normaliza la aliación o la unión temprana, el libertinaje y la desvalorización del compromiso. Ese es nuestro desafío como jóvenes actuales. Si bien ya conocimos esa joven de la Torá, ¿verdad? Esa joven de la Torá, entonces vamos a pensarnos como ella, ¿verdad? Pero sin reconocer que estamos en un contexto social muy diferente que impone nuevos retos. Y uno de esos retos es poder conservar esos principios de la Torá en medio de esta cultura, donde de pronto el libertinaje y la desvalorización están incluso ganándonos. Lo digo porque escuchaba una compañera que tengo, no es de la iglesia, es de otra iglesia, que conversaba con ella, me decía de que tenía una compañera de ella que tenía su novio, eran súper amigas desde niñas, crecieron juntas en la iglesia, no sé qué, pero cuando tuvo un novio, ella dice que como a los 3 meses ya estaba embarazada. Y yo decía, pues, ella era la que lo decía en ese momento, ella decía como, yo no me podía explicar eso, no me podía explicar cómo siempre, ¿verdad? En la congregación, cómo siempre de pronto escuchando, y ese compromiso, ¿verdad? Lo pasamos por alto, porque tuvieron relaciones y salió embarazada antes del compromiso. Entonces es importante mirar esa parte e intentar cuidarnos en lo que corresponde a nosotros y pedirle al Señor que nos ayude, porque de verdad que es una lucha y yo que soy joven
sé que es así, de pronto las jóvenes que estamos así entendemos que es así, y esperar, perseverar e intentar cada día elegir, porque de verdad que es una decisión a nivel personal. El Señor nos dice, te doy a elegir, Él nos da la libertad de elegir, entendiendo de que cada decisión que tomemos tiene una consecuencia. Entonces, cada día que nos levantemos, cada mañana, intentar elegir hacer las cosas desde la Torá, desde la identidad que el Señor nos ha dado, desde los principios. Así sea que de pronto veamos a nuestro alrededor que este mundo corre cada vez más rápido y cada quien intenta de pronto mostrarte que no estás bien, porque a veces vamos a lugares donde te muestran de tal forma como si tú no estuvieras bien, pero aún en medio de ese momento es cuando tenemos que reafirmar nuestra elección y elegir una vez más y entender y tener claro cuál es nuestro propósito. ¿Listo? Bueno, quise traer estas dos imágenes para que recreemos visualmente cómo nos vemos, ¿verdad? En la juventud hoy. Aquí vemos una chica de muy buen parecer, muy atractiva de cierta forma, y esos brazos abiertos pueden ser sinónimo de libertad, de esplendor y quizás de preparación, ¿verdad? De profesionalismo y todo lo que queramos añadirle, desde lo que hemos vivido, desde lo que vemos. Y vemos esta otra imagen, esta imagen cuando la busqué, me gustó porque miren que aquí están estas dos mujeres y están preparando un pan, todo es distinto. Miren este escenario, todo es distinto. Aquí están como un cántaro o algo por aquí, unas frutas, y es precisamente eso. Entonces ellas estaban en su casa preparándose en esta área para cuando llegase ese momento, para cuando les tocara elegir, para cuando se les presentara ese caballero, así como fueron en busca de mujer para Isaac, ¿verdad? Cuando llegara ese momento, entonces ella estar preparada y lista. Y desde estos dos pensamientos, pues cada una se prepara de una forma distinta, pero sin olvidar y sin dejar de tener como referencia, que es nuestra mayor referencia, la instrucción divina, que creo que es la mejor instrucción a nivel de vida que hay. Cualquier consejo que necesitemos, todo con relación a nuestra vida y a la conformación de lo que somos, a seguir creciendo, lo digo con mucha seguridad y con mucha certeza de que la palabra es la mejor guía que podemos encontrar. Bueno, aplicación reflexiva a nuestros días. Entonces yo me preguntaba qué significa ser una joven soltera hoy a la luz de la Torá. Es entender que no es solo un estado civil, creo que ya lo hemos comprendido, no es solo un estado civil, sino un llamado a la preparación interior. Ya vimos de que no es solamente en una área, sino en todas nuestras dimensiones como seres humanos. Tenemos que prepararnos. Y a nivel espiritual. La sociedad actual presenta la soltería como un tiempo de probar. Ya sabemos de que tenemos que tener mucho cuidado con esto, con el tema de probar, las que somos jóvenes y las que son mamás, las que son abuelas, las que son tías, recordarle a esas chicas jóvenes que tengan en su casa y de cierta forma a las personas que el Señor les permita compartir, que ese probar a veces nos lleva y nos cuesta a veces la vida. He escuchado historias donde en ese probar no terminan con un buen fin, lastimosamente, las jóvenes de hoy. Pero la Escritura la muestra como un tiempo de formar carácter, propósito y visión espiritual. Ese carácter se forma incluso cuando nos equivocamos, ¿verdad? En la soltería nos podemos equivocar, pero en el matrimonio ya tenemos que tener mucho más de cuidado. Entonces, ese carácter también se forma allí cuando nos equivocamos, cuando fallo, pero entonces me analizo, me autoevalúo y empiezo, ¿verdad?, a actuar de manera diferente, con un propósito y una visión espiritual. Siempre hay que tener propósitos en la vida, en cada etapa. Bueno, yo de pronto desde lo que he estudiado he aprendido de que la infancia, vamos a hacer aquí un entre paréntesis, que la infancia en la infancia la actividad que dirige a los niños es el juego. Por eso es que ellos aprenden sin saber que están aprendiendo cuando están jugando, ¿verdad? Cuando se piensa de pronto una actividad que sea para estimular algo, pero ellos no lo hacen con esa idea o con esa intención de aprender. Pero no, de pronto ya, bueno, yo como maestra tengo una intencionalidad pedagógica, ¿verdad? Que es que él aprenda, pero lo hago por medio del juego, que es la actividad que lo dirige por ser niño, ¿verdad? Pero en la juventud
ya eso no nos rige, ¿verdad? Ya el juego no debe ser eso que prime en la vida. Claro, siempre podemos jugar porque eso hace parte también de la diversión y de no perder ese ser niño, ¿verdad? Que a veces de pronto nos convierten aburridas algunas veces. Pero también siempre entender de que es que ya el juego, de pronto las recochas, esas cosas así, tienen su momento, ¿verdad? Ya deben pasar a un segundo plano porque ya aquí en la juventud, entonces yo decía, bueno, ¿y cuál será la actividad rectora de la juventud? Me preguntaba yo decía, claro, yo podría decir que son las decisiones, los propósitos, tú entonces ya estás centrada no en jugar, estás centrada en las decisiones, en construir, en elegir, en proyectarte, ¿verdad? Entonces ya empezamos a incorporar algo en nuestro ser que es lo que nos dirige y todo lo que hagamos está pensado, está direccionado a un fin, a un propósito que nos tracemos para nuestra vida y nuestro crecimiento. La joven que teme al Eterno no vive su soltería como espera vacía. Claro, a veces yo pensaba también en otras situaciones, oye, que son muchas, pensaba en una situación donde a veces las jóvenes, muy jóvenes, de verdad, muy jóvenes, demasiado jóvenes, dicen a veces, no, es que yo estoy aburrida y están tan jóvenes, que yo digo, pero ¿cómo te vas a aburrir tan joven? Tantas cosas que hay por hacer. Y decían, es que estoy aburrida. Pero cuando yo leía esto, dice, no como espera vacía, porque cuando no tenemos propósitos, claro, no vamos a encontrar sentido, no vamos a saber por qué levantarnos, no vamos a saber por qué voy a hacer esto, no vamos a saber por qué tengo que hacer algunos sacrificios de cierta forma. También yo le añadiría a esto de que la juventud es cuando debemos hacer sacrificios, es cuando debemos de sacrificar algunas cosas, algunos placeres de pronto momentáneos para posponerlos, ¿verdad? Más adelante, que podamos disfrutarlos de una manera más consciente, más consciente. Y para que esa espera entonces no se vuelva vacía, sino que en esa juventud encontrar sentidos que nos permitan levantarnos como esa joven soltera, ¿cierto? A nivel de Torah, que toma decisiones, que se prepara, que se visiona con esa joven soltera que tiene sueños, que tiene metas, que se equivoca, que expresa sus emociones, ¿cierto? Incluso que se embellece. Y bueno, no como una espera vacía, sino que acá lo debemos ver como una etapa de adoración, de servicio y formación. Sabemos de que cuando le servimos al Señor es una forma de adorarle, de agradecerle por todo lo que ha hecho en nuestra vida, el servicio en nuestra juventud, servirle mucho, mucho, mucho al Señor y nuestra formación que es clave. Bueno, algunas conclusiones. Podemos decir que la Yaldut y la Narut, o sea, la infancia y la adolescencia, no son solo etapas biológicas, sino espirituales, tiempos de formación y de decisiones que marcan la vida futura. Entonces ya debemos empezar a tomarnos nuestra juventud como algo muy serio, esa soltería como algo muy serio. Elohim otorga valor a la joven soltera como alguien completa en sí misma, no solo como futura esposa. Es decir, que estando jóvenes no somos solo sinónimos de que estamos solteras y de que estamos esperando un esposo, de ninguna manera. No es sinónimo de eso. Somos alguien completa, alguien que estamos en una etapa de nuestra vida donde necesitamos unirnos a alguien. Bueno, es una decisión personal, no es que tenga que ser así, no es una imposición, pero podemos decir de que es una etapa donde estamos en ese sentido. La escritura enseña equilibrio, cuidar la pureza sin reprimir la capacidad de amar y de soñar. Entonces, en ese equilibrio es de todas las características que hemos visto, de todas las comparaciones que hemos hecho, cuidar sin reprimir la capacidad de amar y de soñar. En el contexto contemporáneo, la joven debe aprender a reconocer su identidad en Elohim para no ceder a las pasiones culturales. Este mundo, esta sociedad está cargada de momentos tan instantáneos que nos dan placer inmediato, pero que al final, cuando reposamos, cuando todo eso pasa, cuando entonces nos damos cuenta de que simplemente eran pasiones, ¿verdad? Que quedaron allí, en ese momento, en ese instante de la vida. Pero cuando
aprendemos a reconocer nuestra identidad en Elohim, todas las acciones que emprendamos y todo lo que nos atrevamos a vivir conforme a esa identidad, les aseguro que va a ser de bienestar, de provecho y va a traer felicidad a nuestra vida. La vida de la joven soltera es un regalo. La vida de la joven soltera es un regalo y una oportunidad para crecer en propósito, servicio y preparación espiritual. Entonces yo cuando leía esto yo decía, tengo que empezar a amar mi soltería, tengo que empezar a ver mi juventud como algo tan valioso y determinante. Y esa es la invitación que les quiero hacer a todas. A empezar a ver esa soltería, ese tiempo como algo valioso, algo de propósito, de sentido, de servicio y de preparación. Y bueno, quise traer estos textos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es ahí donde nos tenemos que acordar de Él para encontrar guianza, ¿verdad? Orientación en su palabra, de tal forma que no nos equivoquemos en las decisiones que tomamos, o por lo menos en lo menos que sea posible, ¿verdad? Porque somos humanos y en algún momento nos vamos a equivocar, en algún momento vamos a tener fallas, en algún momento vamos a tener debilidades, pero siempre cuando nos acordemos de nuestro Creador, ojalá y podamos siempre recordar cuál es la identidad que tenemos en Él. Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, en obediencia y en pureza. Es súper importante, de pronto a veces decimos de que bueno, somos jóvenes y siempre estamos siguiendo ejemplo, ¿verdad? Pero vemos que la Escritura también da la posibilidad de que esa joven sea incluso mucho más, como no encuentro la palabra adecuada, sea, no sé, se pueda proyectar de mejor forma que de pronto de una persona con mucha más edad. A nivel de esto que dice aquí, en conducta, en amor, pueda actuar, tenga una mejor conducta, tenga mayor muestra de amor hacia sus hermanos, hacia las personas que la rodean, hacia su familia, pueda construir una vida espiritual con mucho más propósito, que se refleje, ¿verdad? Porque no es algo de que listo, sino que cuando oramos, cuando tenemos ese hábito, cuando cultivamos esa espiritualidad en nuestra vida, es un reflejo que podemos ver. Una persona que muestra obediencia, que es capaz de obedecer, que se esfuerza por hacerlo y pues que por supuesto refleja pureza, ¿verdad? En su mirar, en su sentir, en su actuar, en su caminar, refleja esa pureza. Pero de pronto vemos otras personas, cada quien de pronto se autoanaliza, ¿verdad? Que es la intención cuando reflexionamos, la idea es esa, mirar el error, la reflexión, cuando reflexionamos, el producto de esa reflexión debe ser un cambio, porque si no, pues nunca reflexionamos. De hecho, algún día estuve estudiando algo sobre la reflexión y entendí que la reflexión no solo es sentarme, pensarme, decir que me equivoqué y quedarme ahí, no. Esa reflexión tiene un resultado, tiene una acción y tiene un producto, y ese producto es un cambio. Y desde la yaldá hasta la naharat, la Torá revela que la mujer fue pensada con intención, con belleza y con profundidad. Entonces, miren todo lo que somos, a las jóvenes que estamos aquí, y bueno, a las mamás, a las abuelas y a las tías. Me gusta repetirlo porque sé que hay muchas personas adultas y la idea es que también puedan conectar con esta temática. Entonces, fuimos pensadas con una intención, además de eso, bellas y con una profundidad. Listo, que ya la hemos descubierto por medio de esta enseñanza. Entonces, ahora sí, no sé si tienen comentarios, aportes. Y aquí están los textos de referencia, el documento que tuvimos de base, ¿cierto? Que de allí tomé algunas cosas e intenté frente a eso traerles algo. Vamos a orar, así como dijo la hermana Darlis, para poder dar paso a los comentarios y a expresarnos y compartir un tiempo juntas. Vamos a orar. Amado Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por permitirnos finalizar una vez más este nuevo tema. Gracias porque nos has permitido aprender, sé que así ha sido. Gracias porque me ayudaste, Señor, me permitiste compartir con mis hermanas lo que encontré, lo que busqué, lo que tenía preparado para ellos. De pronto se me escapó una que otra cosa,
pero bueno, es producto del nervio, pero listo, sé que aprendimos. Señor, te damos gracias, te pido de que nos puedas seguir ayudando a cada día, poder rescatar, poder consolidar este espacio, Señor, como algo nuestro, como algo propio, algo que nos permite, Señor, conocernos cada día más como mujeres, como jóvenes de la Torá. Te pido perdón también por nuestras fallas. Ayúdanos, Padre, a ser cada día jóvenes, mujeres, que reflejemos, Señor, tu propósito, que reflejemos tu identidad. Ayúdanos, Señor, cada día a poder menguar a nuestros deseos, menguar a nosotras mismas, para que tú, Señor, seas quien te glorifiques, quien te muestres en nuestro ser, en cada acción que hagamos, que seamos de ejemplo para la sociedad, Padre, y que en vez de que sea ella quien nos influencie, Señor, ser nosotras, Padre, quien podamos con nuestro accionar, con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestras expresiones, poder aportar y transformar, Señor, en los lugares que nos permitas habitar. Te doy gracias, Señor, infinitas, por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia. Gracias por tu formación, gracias por mis hermanas, gracias porque dispusieron este espacio. Te pido, Dios, que tu palabra, bueno, Señor, dice tu palabra que ella no vuelve vacía, y eso es una confianza que tenemos. Sé que eres tú quien penetra en nuestros corazones, quienes haces que esas palabras que escuchemos florezcan en nosotros y cobren sentido y vida, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Padre eterno, que habiten en lo más profundo de nuestro ser, que adornen nuestra garganta, que adornen nuestro ser, Padre, tu palabra y tus instrucciones cada día. Te doy infinitas gracias, Señor, y te pido que nos hayas permitido aprender muchísimo. Gracias te doy, Padre. Amén y amén.